Bendiciones para todos en esta mañana. La revelación que el Espíritu Santo tiene para nosotros en el día de hoy, si estamos atentos y la podemos recibir, va a transformar nuestra forma de pensar y nuestra forma de andar. Va a transformar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de atravesar las crisis. Vamos a comprender quiénes somos en Cristo Jesús y cuál es nuestra obligación, cuál es nuestra asignación como hijos del Señor. Lo que Jesús hizo al momento de llegar aquí a la tierra fue establecer, fundamentar el reino de Dios aquí en este planeta. El Señor enseñó principios que nosotros hoy debemos aplicar y que son principios de reino. ¿Qué significa que sean principios de reino? Son principios que son totalmente opuestos o diferentes a cualquier tipo de principio, regla que se encuentre en este mundo. Es decir, estamos hablando de un reino totalmente diferente. El reino de los cielos y lo que Jesús vino a establecer aquí en la tierra es totalmente opuesto al reino que usted puede ver hoy o al que estamos viviendo hoy en este mundo. Es totalmente diferente, con principios totalmente diferentes, con reglas que hay que aplicar de una forma totalmente diferente a las que se encuentran establecidas hoy en el mundo. Es decir, un hijo de Dios que acepte a Cristo en su corazón se rige bajo principios de reino que son totalmente opuestos a los principios que están establecidos hoy. Y vamos a colocar algunos ejemplos a medida de que vaya transcurriendo el mensaje. Pero primero vamos a leer la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, verso del 20 al 21. Dice, algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió, el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra, lo que acabamos de leer aquí, era que el mismo Jesús significaba el reino de los cielos aquí en la tierra. Él era el que se iba a encargar de establecerlo. Él era el que se iba a encargar de establecer principios que son totalmente diferentes a los principios que estaban rigiendo a la sociedad en ese momento. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que Jesús dejó en su palabra, el Señor nos dejó en su palabra, principios que debemos aplicar. Debemos regirnos bajo esos principios y debemos ser obedientes a la palabra de Dios y así poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nosotros somos aquellas personas que mostramos que hay esperanza en un mundo tan conflictivo y lleno de problemas. Nosotros somos la cara amable del Evangelio, nosotros somos aquellos que estamos predicando las buenas nuevas del reino, nosotros somos los que decimos, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Cuando decimos el reino de Dios, estamos declarando un reino totalmente diferente, como te dije hace un rato, con principios totalmente diferentes, pero con una esperanza viva, con el amor de Dios reflejado en cada uno de nosotros y nosotros siendo instrumentos del reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Vamos a ver un ejemplo claro de poder hacer una diferenciación entre el reino de Dios y lo que se rige en este mundo. Mateo capítulo 6, verso 25 dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solamente para que lo vistan. ¿Qué piensa el mundo con respecto a esto que acabamos de leer? Pues el mundo, las personas que no conocen de Cristo, viven pensando en qué van a comer, se preocupan, se afanan por qué van a comer, se preocupan o se afanan por qué van a beber, se preocupan o se afanan por qué van a vestir. Dice la palabra de que la vida no consiste solamente en comer. Entonces aquí hace una clara diferencia entre un hijo de Dios, quien ha sido transformado por el Espíritu Santo y es embajador del reino de Dios, y una persona que no ha sido transformada.
La diferencia está en cómo se rige una persona y cómo se rige la otra. Cuando somos fundamentados por Cristo y somos embajadores del reino de Dios, entonces nosotros no tenemos por qué preocuparnos en qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a beber. Nosotros no nos preocupamos por eso, porque entendemos que Dios es quien nos viste, que Dios es quien nos sustenta, que Dios es quien nos da suficientemente lo que nosotros necesitamos. Entonces a nosotros no nos preocupa lo que ya es natural para Dios en el reino. Nosotros no nos preocupa lo que ya el Señor ha establecido por derecho para los hijos de Dios. ¿Quiénes se preocupan por esto? Aquellos que no están siendo transformados por el Espíritu Santo y que no pertenecen al reino. Fíjese que la palabra hace esta diferencia. Otro ejemplo claro puede ser el que nosotros podamos entender que estamos basados en principios establecidos en la palabra, que son principios del reino. Por ejemplo, la gente en el mundo, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, dice que quizás es probable que pueda engañar para poder lograr un objetivo, o pueda mentir para poder lograr un objetivo. La palabra nos enseña de que nosotros, para lograr objetivos, no tenemos que engañar a nadie. Pero en el mundo creen que existen las mentiras piadosas, en el mundo creen que es necesario algunas mentiras, que se deben decir inclusive porque es necesario poder mentir para poder alcanzar algún objetivo, algún logro, pero nosotros como embajadores del reino de Dios entendemos que la mentira no le pertenece a Dios, que no es un principio que debemos aplicar que genere bendición, todo lo contrario. Nosotros debemos entender que existe una diferencia entre aplicar un principio de Dios y aplicar un principio del mundo. Cuando aplicamos la mentira, cuando somos mentirosos, traemos y atraemos maldición a nuestra vida. Entonces, son principios totalmente diferentes. En el mundo quizás los justifican, pero nosotros no justificamos este tipo de principios y mucho menos los aplicamos. Entonces, no podemos hacer lo que el mundo hace, no podemos comportarnos como el mundo se comporta, porque definitivamente en nosotros hay un ADN diferente, hay sangre de Cristo corriendo por nuestras venas a nivel espiritual y somos embajadores del reino de Dios. La palabra enseña en ese mismo pasaje, en el mismo libro de Mateo capítulo 6, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas van a ser añadidas? Lo que tú vas a comer, lo que tú vas a vestir, cómo Dios te va a sustentar. Todo eso va a llegar como una añadidura si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, que no es más que lo que Cristo estableció y que está aquí en la palabra, que es la forma en la cual nosotros nos debemos comportar, que es la forma en la cual nosotros debemos caminar, que es lo que nosotros debemos mostrar como evidencia de que Cristo está en nosotros, siendo esa sal de la tierra, siendo la luz en medio de la oscuridad, aplicando cada principio, entendiendo que somos embajadores del reino de Dios, de un reino totalmente diferente a este reino en este mundo, que tenemos parámetros en que regirnos que son totalmente diferentes y opuestos. Ahora, con esto no te estoy diciendo de que tienes que crear una burbuja y encerrarte en tu mundo y no influenciar a nadie. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que donde tú vayas, siempre se debe establecer el reino de Dios. Donde tú estás, se debe establecer el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres ese instrumento que da luz donde está la oscuridad. Eso es lo que te estoy diciendo. Que en ti necesariamente debe haber algo diferente. Que la gente debe reconocer a Dios cuando te ve. Que la gente debe reconocer a Dios con todo lo que tú haces. Si eso está pasando, entonces tú eres un embajador del reino de Dios. Tú estás impactando vidas, estás influenciando vidas y estás transformando vidas, siendo tú un instrumento tremendo en las manos de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra, gracias por lo que has hablado en esta mañana. Y te pido, Señor, que podamos entenderla, que podamos recibirla y que podamos colocarla en práctica. Somos embajadores de tu reino y por ende tenemos una asignación que tú nos has entregado para poder manifestar tu gloria, tu presencia con todo lo que nosotros hacemos. Perdónanos si no ha sido así hasta el momento. Hoy hemos comprendido lo que realmente somos, la identidad que tenemos en ti, Señor, porque te hemos aceptado como nuestro Padre, como nuestro gobernador, y queremos hacer todo para poder agradarte. Por eso hoy recibimos esta palabra. Gracias te doy por cada persona que ha escuchado en esta mañana.
esta palabra y te pido en el nombre de Jesús que puedas bendecir. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te continúe bendiciendo en esta mañana. El día de mañana prepárate porque va a ser una palabra de bendición que transformará tu corazón. Dios te bendiga.